esto de las zonas de los países que están en el Parlace. El CA4 vino a mejorar algunas cosas, pero hay algunos trámites que podrían hacer desde, digamos, cada quien desde su teléfono, ¿verdad? Tener una app ahí o hacer algo para que fuera más práctico. Nos hablaban también de las prácticas de corrupción de algunos funcionarios, especialmente de los mandos medios, porque a veces nos comentaban de que habían situaciones que se daban entre los que estaban allí en las aduanas y los mandos medios, y que a veces arriba las jefaturas ni sabían, y que habían jefaturas que sí también que estaban bastante corroídas por la corrupción. Nosotros creemos que al entrarle de lleno a esto ya como nuevas ideas, pues habrá que hacer una revisión, porque no creo que el presidente Nayib ni los que sean electos por nuevas ideas estén de acuerdo con que se siga dañando a los transportistas, a los trabajadores y a las personas que viven en estos lugares. Así es que agradecer a las personas que nos están viendo, pues, y decirles de que ese es el compromiso de nosotros, ¿verdad? El poder atender la voz de los ciudadanos, la voz de nuestros hermanos en cualquier país donde estén. Nosotros sabemos que si ellos se fueron porque aquí habían condiciones no muy adecuadas en algunas áreas. Sin embargo, nosotros estamos comprometidos para llevar esa esperanza, pero también para hacer efectivo todo aquello que podamos realizar nosotros desde la mera legislación. Fíjense que nosotros como Parlacen tenemos iniciativa de ley, pero con los diputados que vamos a tener en cada uno de los departamentos, pues por medio de ellos se puede hacer llegar, digamos, estas iniciativas de ley hasta la Asamblea. Así que nosotros estamos totalmente convencidos de que el tiempo para el pueblo, pues ese tiempo ha llegado. Es el tiempo donde se escuchen las peticiones de las gentes. ¿Cómo es posible que entramos a dificultades con la pandemia y todavía siguen en las discusiones que ratifican el préstamo pero no autorizan la distribución del mismo? Que está ahí el presupuesto general de la Nación ya para el 2021, pero no lo autorizan, no lo aceptan, que hay que modificarle. Están hablando de dignificar al magisterio, pero no están de acuerdo a que el aumento que hay para nosotros o que hay para los policías, para los de salud y para cada una de estos grupos que se van a ver beneficiados. Entonces, como que están en aquel juego de sí, pero no cuándo. Entonces, este tipo de situaciones ha llevado a replantear a nuestra sociedad. Quiero decirle que en El Salvador, a nivel nacional, hay un ambiente de esperanza, hay un ambiente muy emotivo, pero también hay un ambiente que usted lo percibe en las personas que están molestos con la clase política, sí, clase política que hay, porque están viendo cómo han hecho con las finanzas del Estado. Cada día salen sorpresotas ahí bien galanas de varios miles y miles de dólares que ellos se han recetado. Hace poquito estaban saliendo ahí que varios miles de dólares en compra de teléfonos. Y la gente en los cantones padeciendo situaciones difíciles y no le han querido, digamos, aprobar la distribución de algunos fondos. Vamos a... Como docente, sí. Sí, perdona que te vuelva a interrumpir. Emilio, es interesante, obviamente, la cuestión del Parlacen tiene mucho que ver y mucho alcance, pero en el momento de ejecutarse, o sea, cuando ya se dan las reuniones en el Parlacen, obviamente, como dices tú, pues pueden llevar iniciativa de ley apoyada por obviamente, por la Asamblea Legislativa o algún movimiento, algún partido político, digámoslo así. Pero ahora bien, en la perspectiva de Emilio, para el caso de Centroamérica, digámoslo así, ¿será posible una especie de unión centroamericana? Es posible en varias áreas, pero hay algunas dificultades, especialmente en la parte política. Recordemos que cada estado tiene su mera forma de gobernar, pero sí pueden haber acercamientos. Por ejemplo, hay integración aduanera, hay integración monetaria, se busca dentro de lo que es esta unidad centroamericana varios de estos detalles, pero bueno, la acción que hace el presidente Nayib con esto de la pandemia, con esto del huracán, con esto de las tormentas que han habido, el presidente tomó unas acciones inmediatas. Esas acciones, pues, las han tratado de manejar como desprestigiándolo. Sin embargo, la mayoría de personas está a favor de esas acciones.
Pues resulta que lo que el presidente ha hecho es que él es preventivo. Lo que ha hecho es aplicar protocolos que son protocolos internacionales de atención en momentos de emergencia. ¿Qué tal si este tipo de acuerdos hubiera a nivel de gobiernos de Centroamérica y avanzan en una política de, digamos, para enfrentar el calentamiento global? Porque todo esto que se da con los derrumbes, con los deslaves y estas cosas en cada fenómeno natural, podría minimizarse en la medida que cada una de las comunidades reciban, digamos, el apoyo de sus gobiernos para poder desarrollar la resiliencia, o sea, la capacidad de dar primera respuesta y atender ante cualquier situación. Entonces, hay varias áreas donde sí se podría desarrollar. Yo pienso que la integración centroamericana depende mucho del conocimiento que los habitantes tengan. El problema es que el Parlacen se ha tenido como un instrumento en donde los políticos llegan a descansar, es como un hotelito. Decía Chafi Gandalf, decía, ese es el cementerio de los políticos porque allí se ve este montón de pícaros, él dijo otra cosa, que se ve un montón de pícaros a pasar sus últimos días bien cachimbón, decía, hartándose el pisto del pueblo y sin hacer nada. Emilio, pero eso que acabas de decir, obviamente es interesante traer a Chafik Handal con esa situación. Pues, sí. Lo que te quiero preguntar, obviamente, bueno, ¿cómo va a ser ese? Obviamente porque por cada país van tantos diputados, ¿no? Van de diferentes fracciones políticas. Entonces, para poder cambiar esa situación con respecto al Parlacen, no sé, ¿cuál es la visión que tiene Emilio para poder reorientar, digámoslo así, que tendría que ser un nuevo Parlacen, en pocas palabras, Emilio? Sí, totalmente. Por ejemplo, Nayib fue bien claro. Dijo, si el Parlacen no produce, aquí estoy parafraseando lo que él dijo, si el Parlacen no produce, entonces ese así 1.7 millones de dólares que El Salvador da para pago de salario de 20 diputados y sus suplentes, si no produce, pues que El Salvador se retire. Entonces, en el caso de nosotros, creemos que, en mi caso, concuerdo mucho con eso. Yo pienso que es ahí donde la población va a tener mucho que ver con el nuevo Parlacen. Porque sí se puede reorientar, pero ¿qué tal si la gente no tiene la misma visión? ¿Qué tal si muchos de los que llegan lo que quieren es ir a ganar ese dinero fácil, con cuero, yendo a reuniones, a tomar cafecitos, vino, whisky, lo que les guste? O sea, costillas del pueblo salvadoreño, mientras El Salvador y los países que forman parte del SICA y parte del Parlacen están padeciendo situaciones que podrían, en alguna medida, pues, irse mejorando. Nosotros creemos que como Parlacen de Nuevas Ideas, como representando a El Salvador, hay varios temas que vamos a desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese que tenemos el caso de los derechos de la niñez, de la adolescencia, de la mujer, de los pueblos originarios. Vemos cuántos niños en calle habrán ahorita, cuántas mujeres abandonadas, cuántos jóvenes sin trabajo. Estamos hablando de que el área centroamericana se está hablando de que son 55 millones, pues para los que el Parlacen algo tiene que hacer. Pero ahí estamos viendo todavía que tenemos los diferentes países que tienen tenemos las mismas ideas a veces de que el Parlacen se impulse, que el SICA crezca y todo en la unificación que queremos. Tendría mucho que ver el tipo de gobierno que existen, ¿no? Porque obviamente todos los países van a tener un interés, ya sea económico, etcétera, ¿no? O político. Para el caso de El Salvador, y bueno, te vuelvo a interrumpir, perdona, Emilio, has mencionado algunos temas con respecto a tu visión, ¿no? Para el área centroamericana, pero me gustaría que tocaras los temas con respecto al agua, al agua en general, perfecto. Porque, por ejemplo, para El Salvador se rumora mucho, bueno, no solo en El Salvador, sino que si lo ves en la trayectoria de América Latina, desde México hasta al sur de Chile, digámoslo así, el último lugar, a la Patagonia, donde quieras decirlo,
Obviamente se está rumorando, hay un rumor con respecto a las privatizaciones del agua en los pueblos más pobres, por ejemplo, México, estamos hablando de Ecuador, Guatemala, El Salvador. Sí, bueno, en ese caso, y el gran problema que tenemos es de que ya están habiendo escasez de agua aquí en nuestros países. Bueno, hemos visto como efectos del calentamiento global, la deforestación y todo esto, ya los desastres que han habido. Por ejemplo, aquí en El Salvador, aquí donde yo estoy en este momento, somos parte de la cadena volcánica Paneque-Lamatepec. Guayúa es parte de una zona de recarga hídrica, toda esta zona, Apaneca, Taco, la parte de Santa Ana y todo esto. Aquí alrededor de nosotros está toda esa cordillera, el Cerro Verde, el Faro del Pacífico, o sea, el volcán de Izalco, la Laguna de las Ranas, todos estos lugares. Es una zona de recarga. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que en estos cafetales que habían en los alrededores y los bosques que existían, las grandes empresas y especialmente los que eran dueños de esas propiedades las han ido deforestando, las han ido botando los bosques para construir casas, para construir cabañas. Entonces el problema es que aquí donde estamos nosotros, esto es como un ejemplo de lo que está pasando en toda la región, porque aquí ya el agua empezó a escasear. Aquí tenemos días en donde agua, pasamos 2-3 días sin agua y nos dicen, es que calentaron las bombas, es que se cayó el poste de la energía eléctrica. Mentira, si no llega ya al río, ya el nivel del agua no llega pero ni a 60 centímetros. Entonces, la deforestación está causando que los ríos de estos países, fíjense que Sonsonate era parte de Guatemala, Sonsonate de Huachapán, nosotros éramos parte de eso, de Santiago de los Caballeros y todo eso. Entonces, los efectos que está sufriendo ahorita a nivel centroamericano por la deforestación es algo que dentro de poco nos va a seguir pasando factura. La necesidad del agua. Nosotros aquí donde vivimos hemos estado hablando que dentro de poco el llevar agua a estas ciudades, que estamos en las alturas, bueno, nosotros aquí estamos a un nivel de 1.200 metros, aquí donde estamos. Pero el agua que llega aquí, que cae y que se infiltre el agua, va a salir al río de Caluco y va a salir a la zona de Sonsonate, en las partes bajas. Entonces el problema es que últimamente nosotros estamos teniendo problemas de sequía. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de poco? Es que como el agua aquí cae y entonces esa agua se va y salen los ríos de abajo, dentro de poco el ANDA tendrá que traernos agua y va a haber que negociar y va a estar caro. Entonces también a nivel de Occidente, fíjese que en la parte, por ejemplo, de Santa Ana, en el 2019, el año pasado, Cáritas de El Salvador anduvo en la zona de Santa Ana haciendo diferentes hoyos ahí para que el agua que cayera se pudiera imprimir en los suelos por cuestión de sequía. Entonces, los padecimientos que tenemos, ¿qué tal si desde el Parlacen se generan ese tipo de ayuda, de fortaleza a las organizaciones que están en los países de Centroamérica? Mire, aquí hubo un esfuerzo con gente muy inteligente de las universidades que montaron mesas para tratar el asunto de cambio climático, pero allí se fue, así como llegaron, así se fueron. Y le apuesto que poquitos sabían de esta situación, porque no recibe las mesas de trabajo esas de científicos en diferentes áreas, no reciben el respaldo necesario. Entonces, yo creo que como Parlacen podemos nosotros darle seguimiento a este tipo de iniciativas y alentarlas, porque el problema es que a veces cuando no se saben de estas cosas, pues la gente no hace nada ni dice nada. Y como le dije que el Parlacen es solo para ir a pasar el agua, para irla a pasar bien, como que es un hotelito donde llegan los alcaldes, llega cualquier gente que ya no quiere en el partido, lo mandan al Parlacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en realidad sabemos lo que hay que hacer? Pues yo creo que podríamos hacer una nueva, darle una nueva visión a lo que es el Parlacen, digamos, que sea más proactivo con la sociedad. Bueno, voy a aprovechar la pausa para agradecer a las personas que nos están viendo, ya sea a través de Facebook, Twitter, YouTube, la red AMID, también en el podcast, nos pueden escuchar en el podcast a través de Spotify, SoundCloud, Google Podcast
y muchas otras aplicaciones para música también nos puedes encontrar ahí. Agradecer a los que nos han puesto comentarios, vamos a ello en este momento. Tenemos algo